Es probable que Guillermo del Toro haya repetido durante estos últimos años una frase que dijo en la comparecencia ante los medios de comunicación en el año 1993 cuando estrenó en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges la película Cronos. Allí en realidad en esa rueda de prensa estábamos 6 periodistas o 7, no había más. Guillermo del Toro simple y llanamente había hecho en los años anteriores una serie de cortometrajes y Cronos, la película protagonizada por Federico Lupi, era su primer largometraje. A partir de ahí comenzó una carrera meteórica. Y aquella frase que se quedó para la historia, para los 6 que estábamos allí y que después, insisto, seguramente habrá repetido Guillermo del Toro, fue una muy significativa para su carrera. Comentaba que él, una mañana siendo muy pequeño, se levantó para ir al closet, como buen mexicano que es, al cuarto de baño, y de repente se encontró con todo el cuarto de baño lleno de monstruos, a los que les hizo un pacto, les dijo un pacto. Si ustedes me permiten que yo siga aquí y que pueda seguir meando, les prometo serles fiel a lo largo de toda mi vida. Y esa es la frase tan lapidaria como real, y aquí sigo vivo, con la que terminó, con la que Guillermo del Toro ha ido, digamos que, hilvanando toda su vida cinematográfica. Y a lo largo de su carrera hemos visto cómo el monstruo ha sido el verdadero protagonista de su trayectoria cinematográfica. El monstruo, en algunas ocasiones, representado en una idea, en un concepto. Es llamativo que entre ellos haya estado la Guerra Civil, porque al fin y al cabo en El Espinazo del Diablo, por ejemplo, o en El Laberinto del Fauno, la Guerra Civil Española ha sido un hilo conductor de esas películas. Después hemos encontrado en Guillermo del Toro otro hilo conductor del monstruo relacionado con los cómics, relacionado con las figuras de esos héroes o esos superhéroes que todos hemos conocido leyendo esas aventuras de cada uno de esos personajes. Pero ahora, con La Forma del Agua, no nos encontramos con una simbología referida al monstruo, sino que nos encontramos con el monstruo de verdad. El monstruo que quizá haya sido el que haya provocado que Guillermo del Toro nos haya presentado su película más personal, su película más directa, aunque hasta el momento él haya dicho que su película así, de ese carácter más personal, ha sido El Espinazo del Diablo. Estoy convencido que con esta película, con La Forma del Agua, Guillermo del Toro sí que puede decir ahora que esta es su película más personal. ¿Por qué? Vamos a verlo, vamos a analizarlo. Ante la premisa del amor al monstruo, del Toro no da concesiones a la simbología ni a metáforas representativas de películas anteriores. Ahora sí tenemos a un monstruo con todas las letras. No ha tenido reparo alguno Guillermo del Toro en construir una historia alrededor de él con premisas nada nuevas con las que realiza una película refrito de ingredientes de obras maestras o encumbradas obras del cine fantástico. Y así tenemos al monstruo incomprendido procedente de un remoto lugar, capaz de sentir, y en este caso amar, al que quieren escudriñar y explotarlo, joderlo al fin y al cabo, con ribetes milagrosos de civilizaciones ignotas, es decir, un ET modernizado y anfibio, y solo comprendido por una persona. En este caso, en lugar de un niño, pues una mujer. Tenemos también una amanerada historia de espías rusos en plena Guerra Fría y también una inadaptada social. Una chica inadaptada más por sus rarezas que por ser muda, y que guarda curiosas similitudes con Amélie, y a la que acompaña una banda sonora afrancesada de la que después hablaremos para colmo. Bueno, La Forma del Agua tiene 2 principales problemas. El primero es precisamente ese descaro del director de meternos en una historia de fantasía en un escenario tan realista en el que cuesta trabajo darle credibilidad al empecinamiento de Liza Espósito por un monstruo anfibio con el que llega hasta el paroxismo sexual y esa manía que tienen ahora los directores de convertir todo en un musical donde hasta los monstruos más horribles bailan claqué con su amada sin pisarla y rodeado de estrellas de 5 puntitas en el firmamento. Lo vimos hace poco en La La Land y sigue la costumbre
aunque no pegue la secuencia ni con cola. El segundo inconveniente de lo último de Guillermo del Toro es que sabemos lo que va a ocurrir. Sabemos de sobras lo que va a suceder. Es como una película de Jesucristo, pero con bicho en el agua. No hace falta leer reseña alguna en prensa para saber que estamos ante una especial relación gradual de dos seres inadaptados y nuestro subconsciente espera la tragedia final empujada por el razonamiento lógico de que un ser anfibio que va remanando por ahí cuerpos con sus zarpas no puede terminar sentado en un sofá viendo un partido de fútbol con su amada humana. Es más, ya la cartelera de la película, la carátula del compact disc de la banda sonora, todo lo que aparece de la película se encarga de hacer uno de los mayores spoilers más grandes de los últimos años. Y ya no les digo más nada, con eso ya me callo. Quizá quien sea capaz de superar tanta ficción convencional en el fondo, aunque inteligentemente trillada en las formas, pueda decantarse por considerar la forma del agua como un ejemplo del llamado realismo mágico y disfrutar de una historia de amor con la que Del Toro es capaz de hacer lo mejor, como la secuencia en el cine a la búsqueda de la bestia, que nos sirve como ejemplo de lo mejor, y también capaz de lo peor, como la inundación de la casa en una secuencia en la que roza el ridículo conceptual o el tono ampuloso de fábula de la voz en off que narra la historia al inicio y a su fin. Una de las partes más destacadas de la película es la relativa a la banda sonora. Entre las 13 nominaciones que tiene a los Oscars, una de ellas es la banda sonora original de Alexander Desplat. Un compositor que, por ejemplo, tiene, entre otras, La joven de la perla, entre otras muchas composiciones, porque en los últimos años Alexander Desplat ha tenido bastante importancia y ha sido contratado en numerosas ocasiones. ¿Qué le ocurre a la banda sonora de La forma del agua? Estamos ante una composición muy bonita, muy bella, en la que Desplat ha cogido un tema in title, un tema principal, con una serie de notas muy armónicas, muy románticas, con un estilo no muy adaptado a la filosofía de la película. Es decir, cuesta trabajo pensar que esa instrumentación que tiene ese tema principal, que tiene la mayoría de la banda sonora, en la que se repite insistentemente el tema principal de la película, de la banda sonora, ese tema en el que se incluye además un acordeón que hace y que completa la armonía y la composición, cuesta trabajo pensar que una película protagonizada por un bicho que sale del agua y que el agua juega un papel fundamental, pues case bien con esos instrumentos. Nunca he visto que el acordeón tenga que ver mucho con el agua. Ustedes saben que a la hora de hacer una música, a la hora de hacer una banda sonora, siempre se debe de tener en cuenta que determinados elementos que protagonizan lo que estamos viendo van relacionados con determinada instrumentación, estilo instrumentístico o instrumentos concretos. El arpa, por ejemplo, es un instrumento relacionado con el mar. Eso lo vimos, por ejemplo, eso sí se veía bien, se escuchaba bien en la banda sonora de Titanic de James Horner, ¿no? Con otros instrumentos muy relacionados con lo que es el fenómeno acuático. Hombre, un acordeón. Sí, la música pega por lo bonito. En los momentos incidentales de la banda sonora no está nada mal, porque abre un poco el campo. Pero en lo que es el tema principal, en lo que más desarrolla, a pesar de que la película sea un tema romántico, parece que estamos ante una composición, además, muy al estilo de la Nouvelle Vague francesa, de los compositores de la Nouvelle Vague francesa, de los años 60, de los años 70, que una composición contemporánea hecha para una película de cine fantástico, que es lo que nos ofrece al fin y al cabo, y de un cine con muchas reminiscencias del cómic, como todo el cine de Guillermo del Toro. Es decir, una banda sonora muy audible en el CD, en la que abunda, aparte de lo de Alexandre Desplat, abunda también las canciones, una banda sonora que va muy bien a las imágenes románticas, pero una banda sonora en la que se echa en falta otro estilo instrumentístico de composición y otra manera de hacerla, donde haya una orquesta muchísimo más que aproveche y acentúe muchísimo más lo romántico y también lo terrorífico. Para finalizar, podremos decir que nos encontramos ante una película en cierto modo sobrevalorada, con 13 nominaciones a los Oscars, con una película que no tiene término medio. Es decir, o se ama
o No se ama, una película en la que Guillermo del Toro no ha dado lugar en concesión moderada, un film en el que al fin y al cabo lo más importante es que merece la pena verlo por varias secuencias determinadas que no les quiero a ustedes revelar por si no han ido a ver la película. Pero desde luego, aunque haya que aguantar una película que desde determinado punto de vista podríamos decir que no cumple las expectativas de quien quiere ir a ver buen cine del todo, sí es verdad que tiene dos momentos importantes. Bueno, les voy a decir uno. Además porque lo han visto ustedes en la televisión, lo han visto ustedes en el trailer, el monstruo en el cine viendo la película clásica que están ofreciendo en esos momentos, los pocos espectadores que hay ahí, es una auténtica delicia, y cuando ya viene a rescatarlo, es una auténtica delicia. El otro no, el otro a ver si lo adivinan y lo vamos hablando una vez que hayan visto la película y lo vamos comentando. Bueno, saludos de José Carlos Fernández y gracias por estar ahí en un nuevo espacio de Último Estreno, edición digital, edición audiovisual, y en próximos días hablaremos de algún otro estreno que tenemos actualmente en la cartelera. De todas maneras, auguro que La forma del agua va a ser una película que se va a llevar bastantes estatuillas, aunque considero que 3 anuncios en las afueras es mucha más película que el último de mi amigo Guillermo del Toro. Saludos, hasta otra.